Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Como dije ayer, después de ese empate a 0 insoportable en todos los sentidos del Barça ante el Getafe, un empate que al menos sirvió para asegurar ya de forma matemática la segunda plaza, la clasificación para la Supercopa y todo lo que conlleva en cuanto también ingresos económicos. Como dije ayer, ahora ya con la liga resuelta nos podemos centrar en hablar de temas en vistas a la próxima temporada, sin tampoco dejar de lado que esto va a ser un análisis, un repaso, vídeos de opinión, reflexión de lo que ha sido pues el rendimiento del equipo esta temporada. Vamos a hablar de varios puntos de vista, desde varios puntos de vista. Hoy, en concreto, del técnico, del entrenador, de Xavi Hernández, porque lo que vamos a hacer en este vídeo es comentar un poquito cómo ha sido el efecto Xavi, que muchos han dicho durante estos meses que no ha existido. Bien, la realidad es que el Barça termina la Liga segundo. Cuando Xavi llegó estaba noveno y por lo tanto pues sí que se ha notado de algún modo, para mí en un modo bastante importante, la llegada del Garense al banquillo del Barça. Vamos a repasar cómo han sido estos meses, los que yo considero son los puntos más importantes a tener en cuenta y cómo lo vemos de cara al futuro, porque esto al final no ha sido más que el primer acto, ¿no? Un aperitivo de lo que va a ser el proyecto de Xavi, que ya la próxima temporada, con una pretemporada, con los refuerzos que esperemos pueda hacer el Barça en este mercado veraniego, pues va a ser una cosa mucho más seria. Pero de momento nos centramos en comentar cómo ha sido esta liga de Xavi Hernández y si el efecto Xavi, que dicen algunos, ha existido o no ha existido. Empezamos, dale like, suscríbete, esto es Clam Culé. Bien, pues vamos allá. Ya os digo que tampoco van a ser vídeos súper largos. De hecho, los grabo así en falso directo porque el tiempo no me da para más. Entre estudios y otras cosas, ya sabéis que la agenda está muy apretada, pero no tenemos por qué tampoco dejar de lado poder hacer estos vídeos que además muchos pedís y yo lo que me pedís lo hago. Ya sabéis que esto va así. A ver, vamos a empezar viendo lo que yo creo que es lo más importante, el punto de partida, cómo llegó Xavi Hernández al banquillo del Barça, o mejor dicho, dónde estaba el Barça cuando Xavi llegó. Insistir también en que nos vamos a centrar en este vídeo sobre todo en lo que ha sido la Liga, ya que evidentemente Xavi también ha disputado la Supercopa, la Copa del Rey y la Europa League, bueno, la Champions que queda eliminado y la Europa League, si eso lo trataremos por encima, pero yo creo que podemos sacar conclusiones sobre todo viendo lo que ha sido el desarrollo del equipo en Liga. Un equipo que estaba noveno en la clasificación, arrastrando 2 derrotas y 2 empates, como vemos aquí, con 12 partidos jugados en los cuales solo se habían sumado 17 puntos, a los que hay que añadir que no se había ganado ningún partido fuera de casa y pues estaba a 6 puntos de la zona Champions del Atlético de Madrid, que después, ahora a continuación veremos a cuántos puntos termina de este mismo equipo. Pero con la sensación de que si no se hacía un cambio en el banquillo, la cosa podía ser bastante grave, bastante preocupante, ya no solo por Ronald Koeman, porque también quiero decir que no es que sea una crítica única a Ronald Koeman, al final cuando las cosas no funcionan, digamos que es más fácil cambiar a un técnico que a un equipo entero, más allá de que evidentemente, y yo lo manifesté aquí varias veces, a mí no me estaba gustando para nada Ronald Koeman, lo que estaba proponiendo, tanto a nivel táctico como a nivel de... En fin, a nivel de personalidad, te podría decir, ¿no? Por sus salidas en ruedas de prensa, en fin, el ambiente no era el mejor. Seguramente pecó Joan Laporta de mantener a Koeman en un inicio, pero al final la decisión llegó cuando llegó. Xavi Hernández asumió el banquillo con el Barça en esta situación. Y lo que vamos a ver ahora es cómo termina esta temporada, a falta de un partido, pero vaya, un partido totalmente trascendente para el Barça, un partido en el que además el Villarreal sí que se juega bastante, o sea, no quiero decir que podamos estar ante una derrota, pero vaya, que el Barça no se juega nada, el Villarreal apura sus opciones de ganar, de entrar, perdón, en la Europa League. Lo que vemos pero aquí no es la clasificación actual, esto es la clasificación del Barça desde que llegó Xavi Hernández al banquillo. Con el Barça segundo clasificado con solo 2 puntos menos que el Madrid. Insisto que igual no termina así exactamente porque falta una jornada por jugarse, pero en todo caso intrascendente para los intereses del Barça. Así terminó
la cosa una vez el empate de ayer en Getafe. Solo 2 puntos menos del Real Madrid, que me parece el dato más significativo. No tanto, pues, otros datos que se han comentado de cuántos puntos le sacaba el Madrid al Barça cuando estaba Koeman y si le saca más ahora con Xavi, y esto supone que el Barça haya empeorado con Xavi. Bien, esto es la clasificación real, o sea, si la Liga hubiera empezado el día que Xavi Hernández asume el banquillo, pues no hubiera sido una Liga de excelente, ¿no? Pero al menos de notable, porque habría terminado a 2 puntos del Madrid, incluso con una última jornada por disputarse con opciones matemáticas al título, en un caso hipotético, con 49 goles a favor, 21 en contra. Evidentemente también a nivel goleador el Barça ha mejorado mucho sus registros, aquí también entran en juego los fichajes de los que hablaremos a continuación, pero así en general comentar que precisamente el Atlético de Madrid, rival que le sacaba 6 puntos, lo hemos visto en la anterior clasificación al Barça, pues bien, en la etapa de Xavi, fijaros que son 9 los puntos que el Barça le ha conseguido sacar al que sería el tercer mejor equipo en esta franja de la competición. Por lo tanto, yo creo que en cuanto a datos, que también muchos siempre decís que lo importante son los datos, los resultados, bueno, desde la visión más puramente resultadista, el Barça es evidente que no puede darse por satisfecho con una temporada excelente, pero sí que la mejora con Xavi Hernández es más que palpable, es más que evidente, y esto es una realidad. Quien lo niegue, pues sinceramente que se lo haga mirar, porque yo ya no puedo hacer mucho más. Hablando de aspectos más reflexivos, ¿no? Una vez haber repasado estos datos, a los que podríamos sumar muchos más, insisto, podríamos hacer un análisis puramente estadístico, pero bueno, yo pretendo ser un poquito más reflexivos. Podríamos sumarle, por ejemplo, el 0-4 en el Bernabéu, que es seguramente el pico de excelencia de esta etapa de Xavi, y después la racha que tuvo de 12 partidos consecutivos sin perder entre Europa League, etc. Yo creo que hay que dividir el proceso, ¿no? La etapa de Xavi en dos partes. Primeramente, la etapa donde Xavi al final se encuentra con lo que hay, que es una depresión absoluta, ¿no? Que llega a su pico más profundo con la eliminación de la Champions, que es verdad que agarra al Barça con Xavi en el banquillo, pero bueno, ya lo dije en su día cuando sucedió, no creo para nada que la eliminación en Champions sea culpa de Xavi. Es más, viendo cómo ha sido el desarrollo, es muy probable que el mismo grupo en el que el Barça solo fue capaz de marcar 2 goles ante Benfica, Dinamo de Kiev y Bayern, es muy probable que ese mismo grupo, si hubiéramos visto una versión mínimamente similar al mejor Barça que hemos visto con Xavi, pues lo hubiera pasado el equipo sin tampoco demasiado apuros. Pero bueno, Xavi es evidentemente el técnico que está en la eliminación de la Europa League, perdón, de la Champions, también de la Europa League, a pesar de que haya ese partido 2-3 en el Camp Nou ante el Eintracht, donde yo creo que el principal condicionante que provoca la derrota es el tema del público. Es verdad que el Barça no hace un buen partido, no hace una buena eliminatoria en general, se ve bastante agobiado por el Eintracht, pero yo creo que es un factor determinante, el del público, y de hecho allí también empieza la depresión en Liga, que es el que ha provocado pues este bajonazo y esta sensación de que el final de temporada nos ha dejado con un poquito sabor agridulce, ¿no? Porque la mejora era muy positiva y muy palpable. Este final de temporada ha sido un poquito más negativo en este aspecto. Pero bueno, a pesar de esto, también de la eliminación en la Copa del Rey, de perder la Supercopa en la prórroga ante el Madrid, creo que todos estos factores, excepto la eliminación de la Europa League, pillan a Xavi pues recién llegado, sin tampoco poder haber hecho demasiados experimentos. No olvidemos que el Barça, porque se habla mucho del efecto fichajes, pero el Barça con Xavi estuvo jugando varias jornadas con Abde, con Jugla, teniendo que tirar únicamente de Nico y de Gavi en el centro del campo porque Pedri todavía estaba lesionado, sin Ansu Fati, por no hablar de eso, ¿no? Que es un jugador que va a ser muy importante en un futuro y que Xavi apenas ha contado con él, porque no ha podido, ¿no? Es verdad que ha tenido el apoyo de los fichajes como Auba, como Ferran, jugadores muy importantes para el técnico de Tarrasa, pero no Ansu Fati, que, insisto, para mí es un futbolista fundamental y pilar de lo que va a ser la próxima temporada por el nivel que tiene de decidir en el campo. Pero bueno, una vez separamos este tramo más inicial donde pues recuerdo algunos partidos, la derrota ante el Betis en el Camp Nou, la eliminación en Champions, creo que son 2 empates consecutivos, uno ante Osasuna, otro ante el Granada, en fin, costó arrancar, pero yo creo que también
por esto que decía, ¿no? Porque al final Xavi llega en una situación precipitada, no tiene tampoco tiempo de implantar un modelo, de hecho, no ha tenido tiempo en todos estos meses. Es verdad que la mejora ha sido notoria, pero no tenemos que olvidar que no ha habido ni siquiera pretemporada, ¿no? Pero bueno, una vez se supera este tramo, sí que empezamos a ver al mejor Barça. Al mejor Barça, que yo creo que viene fundamentado por 3 factores, y los digo de más importancia a menos importancia. El principal, que Xavi tiene más tiempo para poder introducir ideas en el juego y en el esquema que pretende en el modelo del equipo. Este es el punto más importante. Después, evidentemente, también que el equipo se refuerza en el mercado de invierno. Llegan jugadores como Ferran, como Aubameyang, que son importantes arriba, y evidentemente pues también Dani Alves, que al final ha sido una pieza importante para Xavi. Creo que hoy leía que ha jugado más del 70% de los partidos. Y para mí un tercer punto muy importante también en la mejora del Barça, que para mí estaría a la par con los fichajes, por no decir de que incluso más arriba, que fue Pedri. Una vez el Barça recupera a Pedri, porque se recupera de su lesión, juega mucho mejor. O sea, Pedri es un futbolista capital para el Barça, el juego de ataque pasa por él, incluso os diría que para compensar el equipo en defensa pues también es importante, ¿no? Yo creo que a día de hoy Pedri, por lo que hemos visto esta temporada, queda demostrado que es el futbolista más importante, y suena fuerte decirlo, porque no deja de ser un jugador de 19 años, pero para mí es el jugador más importante del equipo a día de hoy. Así que, dichos estos 3 factores, creo que así se puede definir un poco la mejoría. A partir de aquí empezamos a ver a un equipo que coge la directa y que, pues, de cierto modo provoca lo que hemos visto antes, ¿no? Que el equipo termine segundo en Liga estando noveno cuando Xavi llegó. Son 12 partidos consecutivos sin perder, con goleadas en Liga, goleada en el campo del Valencia, goleada ante el Athletic Club en el Camp Nou, goleada ante el Atlético de Madrid, la goleada inolvidable en el Bernabéu, y además son resultados muy positivos, pero con una sensación de juego también muy, muy positiva. Creo que hay varios aspectos a comentar en los que Xavi más ha cambiado, insisto, no quiero hacer un vídeo larguísimo porque nos podríamos estar una hora y como que tampoco tenemos soporte visual porque no nos lo permite el tema del copyright. Me voy a limitar a comentar algunos aspectos, ¿no? Pero muchos decían, el Barça con Xavi volverá a ser el Barça de la posesión. Yo no estoy de acuerdo con esta lectura. Al final el Barça es un equipo que siempre va a tener la posesión, porque por historia los equipos en Liga no le van a intentar disputar, o muy pocos le intentarán disputar el balón al Barça. Sin embargo, sí que hay otros conceptos, como por ejemplo el posicionamiento del equipo en el campo, que creo que esto ha cambiado de forma radical desde que llegó Xavi al banquillo, el juego de posición, normalmente con el esquema del 4-3-3, porque al final yo creo que Xavi vio que era el que mejor le funcionaba al equipo y tampoco quiso hacer demasiados experimentos, pero bueno, por ejemplo, los laterales más interiorizados, ¿no? Tanto Dani Alves como Jordi Alba, esto lo vimos mucho durante los primeros partidos. Después, una vez se han ido recuperando piezas en el centro del campo, igual no ha hecho tanto falta que se reforzara la zona de la medular con los laterales, pero aún así son conceptos que hemos ido viendo, ¿no? Por no hablar de la presión. La presión del Barça yo creo que ha sido el factor que más ha cambiado. Un equipo que con Koeman presionaba muy poco y de forma muy desorganizada. Con Xavi hemos visto una presión muy agresiva, yendo a buscar incluso al rival a su propia área, y en este aspecto creo que coincide con los mejores momentos del Barça, con jugadores que han sido muy importantes como Pedri, lo comentaba, pero Gavi, Frenkie de Jong incluso, ¿no? Un jugador discutido y que veremos qué pasa con él en un futuro, pero que está claro que también cuando el Barça ha estado bien, Frenkie ha estado bien. Y pues los comentados también, ¿no? Los fichajes, Aubameyang, Ferran Torres, muy importantes en el engranaje de esta presión, que creo que es una de las señas de identidad del Barça de Xavi y que más se ha hecho notar en la etapa del técnico aquí en el banquillo del Barça. A partir de aquí también evidentemente ha habido partidos que se han resuelto por factores puntuales, como por ejemplo los cabezazos de Luuk de Jong a la épica, ¿no? Ha habido varios de estos. También pues no hay que dejar de lado que son conceptos que entran dentro del mundo del fútbol, excepto ayer que vimos a un Barça muy horizontal, porque bueno, el partido era el que era. Yo creo que hemos visto a un Barça bastante más vertical del que se podía pensar en un momento, ¿no? Porque al final
Xavi, un jugador que había sido el maestro de su equipo, ¿no? El cerebro que defiende a capa y espada el ADN Barça, del juego de posición, de tener la posesión, incluso de a veces abusar de esta posición. Puede parecer que lo único que va a hacer va a ser instalarse en campo rival e intentar mantener el balón. Durante muchos partidos el Barça ha jugado más vertical, buscando jugadas rápidas, con hombres como Dembélé, que han sido importantes y que son importantes para Xavi. Veremos qué pasa con él en un futuro, con el francés. Así que bueno, ha sido un Barça que nos ha dado varias caras, ¿no? Pero yo creo que sí que ha quedado definido bastante lo que pretende Xavi, el modelo de Xavi, que es bastante similar, por ejemplo, al de el City con Pep Guardiola, ¿no? Un equipo que domine los partidos, que sea protagonista con el balón y que a partir del mismo intente generar las ocasiones, pero a veces, ¿por qué no?, tirando de otros recursos como la verticalidad en los extremos, como, en fin, cualquier otro que hayamos podido ver, ¿no? El cuarto hombre entrando desde segunda línea, a veces casi como el lateral, varios conceptos tácticos que yo tampoco soy el mayor experto para aquí profundizar en ellos, pero sí que creo que es interesante poder tocar, aunque sea de forma rápida. Así que en general yo creo que la mejoría ha sido evidente. Cuanto a resultados, en cuanto a juego, por lo que estaba comentando ahora, creo que Xavi, realmente el efecto Xavi sí ha existido, a pesar de que muchos digan que no ha sido el efecto Xavi, que ha sido el efecto fichajes. Al final, es verdad que ha venido Aubameyang, es verdad que ha venido Ferran Torres, pero Xavi es el que está al mando, ¿no? Y esos mismos que ahora están igual rajando de Ferran porque dicen que lleva partidos más negativos, son los mismos que te venderán que no, que la mejora no es de Xavi, sino que es de Ferran Torres o de los fichajes. En fin, yo creo que el mérito absoluto es de Xavi, que ha conseguido recuperar también algo muy importante, que es la mentalidad ganadora del equipo. Porque al final, cuando llegó, la situación era negativa tanto a nivel de funcionamiento puramente táctico como también a nivel de mentalidad. Yo creo que las victorias que han llegado en el tramo final con el equipo volcado hacia el ataque también son muestra de que a nivel psicológico el equipo poco a poco se va recuperando. Y pues creo que he comentado todo lo que quería comentar, sinceramente. Ya si eso haremos más vídeos hablando de, pues, de la plantilla en sí, ¿no? Comentando futbolistas que tienen que seguir, que no tienen que seguir, porque yo creo que es evidente que al Barça le falta mucho por mejorar y Xavi tiene mucho margen de mejora, pero también se debe a piezas que puedan faltarle en la plantilla, ¿no? Y a la calidad de ciertos futbolistas que no da la talla para estar en el Barça. Pero bueno, ya lo comentaremos en otros vídeos. Este era exclusivamente para hablar de Xavi Hernández. Y así como conclusión final, pues ponerle nota, ¿no? Antes os he preguntado por la comunidad de YouTube qué nota le poníais a la temporada de Xavi, o a la temporada del Barça desde la llegada de Xavi. Ha ganado, perdón, el notable con un 50% y yo concuerdo con vosotros. Yo creo que teniendo en cuenta cómo estaba el equipo cuando Xavi llegó, la podemos calificar de un notable, de un 7, tampoco un notable alto, ¿no? Porque está claro que los objetivos del Barça van mucho más allá. Pero el cambio con Xavi es evidente y el mérito que tiene yo creo que también. Así que esta es mi opinión sobre este primer plato, ¿no?, de lo que va a ser la era de Xavi, que ojalá sea muy larga aquí en el Barça, porque primero, a mí me gusta mucho lo que propone como técnico. Segundo, significará que las cosas están yendo bien. Ahora quiero que en comentarios me dejéis vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido este primer acto del Barça de Xavi Hernández Creus? Y cualquier cosa, pues también que queráis opinar, sois completamente libres de hacerlo. Dejadle un like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal si sois nuevos o nuevas y nos vemos en la próxima. Hasta entonces, un abrazo, un saludo y que el balón no deje nunca de rodar. Chao, chao.